Bueno, voy a hablar un poco de la experiencia que tuve allá y, o sea, durante la maestría y durante mi trabajo en el estudio de Zaha Hadid. Y después, bueno, cómo apenas he llegado hemos tratado en el estudio que hemos fundado de aplicar los conocimientos. Entonces, primero, empezar con la maestría en el Architectural Association, que es el Design Research Laboratory. Prácticamente es una maestría que te permite jugar mucho con herramientas digitales y hasta te da la oportunidad de construirlo, estos elementos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer un pabellón justamente paso por paso desde arriba bueno, a su izquierda, que está como que el concepto formal, y abajo a la derecha ya la parte, ¿no? Cómo se construye. Pero eso, bueno, eso es solo una breve introducción para que vean, porque hay bastante información y no quiero divagar mucho. El tema de la maestría era el urbanismo paramétrico. Prácticamente seguía ciertas etapas, como empezaba con un estudio de materiales y digitales de sistemas existentes en el mundo, que ahorita voy a explicar. Se localizaba un lugar para proponer una propuesta, se identificaba la información que ocurría alrededor del terreno, la decodificábamos en información que podíamos utilizar y luego la proponíamos y optimizamos la propuesta. Cuando me refería a sistemas existentes, al inicio te daban la opción de estudiarlo, o sea, lo que quisieras. En mi equipo, era un equipo de 4 personas, decidimos estudiar lo que son las fisuras. Tratamos en diferentes materiales como hielo, vidrio, resina, lodo, y luego, al entender la lógica de cómo funcionaba esto, buscábamos formas de implementarlo en estudios digitales, ¿no? Como prácticamente como una fuerza que aplicabas a un volumen hacía que los pedazos se separen y se distribuyeran. Y luego un poco más, esto aún sigue siendo un proceso muy conceptual, lo íbamos modificando como para entender un concepto digital que pudiéramos aprovechar, como en lugar de definir lo que sería la ruta optimizada entre el punto A y el punto B, como se ve arriba a la izquierda, una ruta alternativa que te permitía, no sé, diferentes opciones en un recorrido. Y luego hacer estos análisis como que empezamos a definir lo que era el concepto que íbamos a poder aplicar luego en nuestra propuesta, ¿no? Que aquí más o menos esta imagen nos gustó bastante, que era, ¿no? O sea, a diferencia de la línea recta que conectaba un punto con otro, podías proponer una alternativa. Entonces, el lugar donde ocurrió nuestra propuesta era en Sao Paulo, una ciudad bastante peculiar, donde se ven intervenciones urbanas, ¿no? Donde la gente prácticamente toma la calle para hacer sus mercados. En la foto de la derecha arriba ves cómo hay infraestructura que simplemente se va montando encima por capas, y bueno, se nota que es una ciudad muy densa. El terreno en que nos tocó era el Parque Don Pedro II. Era un parque urbano donde había una estación de buses, entonces quedaba un poco aislado de la ciudad, en verdad. Tenías vías alrededor de mucho alto tránsito que no permitía el acceso de los peatones. Tenía un río que lo cruzaba, pero en verdad era totalmente inaprovechable, como se ve en la foto inferior izquierda, junto a una avenida. Entonces prácticamente era un parque muerto que íbamos a tratar de revitalizar. Esto es un algoritmo prácticamente que utilizamos para generar cierta materialidad. Si bien era un parque totalmente vacío, queríamos lograr tener una lógica de materialidad con la que podamos jugar. Este algoritmo prácticamente lo que hace es defines un área donde distribuyes con cierta lógica, que luego voy a explicar, una serie de puntos, y el algoritmo va a subdividir esa área de la forma más optimizada según esta distribución, ¿no? Y hacíamos ejercicios de prueba para ver cómo podíamos controlar estas distribuciones de puntos, cómo podíamos obtener diferentes patrones, ya sea en 2D y en 3D, como se ve en la parte inferior.
Entonces, prácticamente, teniendo la lógica que tomamos era utilizar prácticamente como puntos los centros de todas las manzanas que rodeaban el terreno. Eso nos daba nos empezaba a dar cierta materialidad que podíamos empezar a utilizar. Al mismo tiempo, teníamos, como en la segunda imagen, los flujos, identificábamos los flujos existentes que ocurrían alrededor del terreno. Esa información la empezamos a recopilar, viendo cuáles eran los flujos más principales, ya sea del río, de peatones o de vehículos. Y esa información de flujos la aplicábamos prácticamente a la última figura, donde hay una retícula de puntos, ¿no? Porque de esta forma íbamos a lograr, al aplicar los flujos, íbamos a lograr que estos puntos se distribuyan de una forma que tenga que ver con la información que estaba ocurriendo alrededor del terreno. Y de esta forma, teniendo una distribución de puntos que tenía cierta lógica amarrada al terreno, obteníamos una subdivisión mucho más diferenciada, ¿no? Se pueden ver subdivisiones pequeñas, grandes, que ya nos empezaban a dar cierta como intuición de posibles programas que vamos a poder empezar a colocar alrededor. Ya sea, bueno, estos programas se podían definir ya sea por las zonificaciones alrededor, habían zonas más residenciales, que sería lo amarillo a la derecha, con zonas más comerciales, que es lo rojo, naranja a la izquierda. Eso, bueno, era más o menos como la primera etapa del estudio en 2D. De ahí decíamos, ¿cómo vamos a hacer que esto también se vuelva en 3 dimensiones? ¿No? Porque no es solo suficiente extruirlo después. Prácticamente estos mismos flujos que habíamos decodificado de vehículos o peatones o de río, iban a hacer que estas capas de subdivisiones agarren cierta volumetría, no necesariamente en 3D, pero podríamos decir un 2.5, ¿no? O sea, no es 2D, pero empiezas a darle ciertos espesores. Y más o menos... ¿dónde estás? Es un video que no quiso colgarse en el PowerPoint, pero bueno, espero que sea un poco claro, ¿no? Ahí más o menos se ven cómo los flujos empiezan a modificar la topografía, mostrando zonas rojas que en verdad ya iba a mostrar las partes donde no se podía caminar. Y empiezas a generar un tratamiento topográfico volumétrico, no simplemente una topografía por el cual puedas caminar, sino ya que podías entrar, tener ciertos usos internos a modo de capas. Eso fue como la primera imagen que obtuvimos, ¿no? Después de todo este análisis que he estado explicando. Ya para una parte más de racionalización, empezamos a identificar qué tipos de células que se habían generado están apareciendo, ¿no? Empezamos a definir, como el de arriba de su izquierda, circulaciones verticales que conectaban las diferentes capas. El segundo, los puntos de unión entre una capa superior con una inferior, o bueno, ya células simplemente que se habitaban o que generaban grandes luces. Pero esto no solo quedaba en digital, obviamente, teníamos que probar que esta estructura funcionara. Entonces teníamos que prácticamente armar estas células en una maqueta y probar de que estructuralmente funcionaba, ¿no? Nos sorprendimos mucho porque agarramos un material que era bastante débil, que es como la mica, la típica mica transparente, creando cada una de estas células, y hasta inclusive tuvimos problemas pegándolas porque simplemente la silicona o el lujo, lo que sea, no funcionaba. Terminamos pegándolo con masking tape y aún así funcionaba. Entonces prácticamente eso era mucho más interesante el resultado que obtuvimos. Entonces ya poniendo toda esta racionalización en el modelo, ya se podía empezar a ver la escala, los espacios, las circulaciones, la estructura que iba a empezar a definir el proyecto. En una escala aún más pequeña, ya también hacíamos estudios sobre las aberturas en la piel de
de los volúmenes, ¿no? Dependiendo también, como mencioné, había un río, entonces todas estas aberturas se iban orientando hacia el río para generar la mejor vista, y también con la exposición del sol, ya que Sao Paulo, bueno, es un tema bastante crítico, también para generar cierta protección. Entonces, ubicándolo ya en la superficie, empezaban las aberturas o ventanas a ajustarse a estos parámetros que habíamos colocado. Y eso más o menos fue el resultado, ¿no? Como de parque, una especie de parque topográfico que tiene ciertos usos, ya sea en las partes más altas, que era dirigido a oficinas, y las partes menos altas, ya sea para circulación o residencia, o inclusive en la misma estación de bus que existía. Eso, bueno, lo he pasado bastante rápido porque el siguiente tema es bastante amplio también, que es la experiencia en Zaha Hadid. Zaha Hadid es muy conocida por ganar muchos concursos, también muy conocida porque sus obras no se pueden construir. Últimamente se han podido construir varios, ya tiene como 20, por lo menos 20 proyectos construidos. Yo más o menos voy a explicar cómo de la forma se pasa a la fabricación, desde el punto de un concurso hasta ya la fabricación de cada pieza. Bueno, la conocen, si no, deberían de. Oficinas, la central está en Londres, pero también tiene en Hamburgo, en Roma, en Beijing, en Guangzhou y en Seúl. Esos son más o menos los proyectos que tiene alrededor del mundo. Más o menos, aquí estoy solo mostrando ejemplos de cómo una expresión que es lo más típico de ella, llega a construirse. Otras expresiones digitales, ¿no? Cómo llegan a terminar construyéndose efectivamente. Pero bueno, estos son ejemplos solo para que vayan viendo, ¿no? A qué más o menos me estoy enfocando. Este es el proyecto en el que yo trabajé desde que empecé. Para resumirlo, se llama CAPSARC, que es bueno, el Centro de Investigación de Petróleo y Energías Alternativas. El cliente era Saudi Aramco, que es una empresa petrolera mucho más, muy grande en el mundo. Era muy estricto con sus formas de entregas, era muy agresivo con sus cronogramas, muy complicado porque exigía que las entregas fueran en 2D, PDF y dibujo, ¿no? Entonces nunca había considerado ni permitido entregas en 3D, y para Zaha, en verdad, para el estudio de Zaha eso era imposible. Por suerte se les convenció. Este era más o menos el equipo, un equipo grande de ingeniería, diseño interior, paisajismo, iluminación, e inclusive catering. Era un proyecto bastante completo. Ups, perdón. Como mencionó Rommel al inicio, está en Arabia Saudita, en la capital, en Riad. Bastante ambicioso porque querían un proyecto LEED Platinum y que fuera icónico. Más o menos empezando en la parte conceptual, que se tuvo con prácticamente un mes para desarrollar el concurso y ganar la idea, se empezó analizando, al ver el programa del concurso se vio que había tenido un programa muy variado, diferentes tipos de usos de diferentes tamaños, como oficinas, centros de convenciones, biblioteca. Entonces se pensó que la forma más adecuada de agruparlos era a través de una trama celular. No tiene nada que ver con mi maestría, es pura coincidencia. Pero como que se empezaban a estudiar, por ejemplo, el ala de la libélula, como posibles sistemas estructurales que funcionaban, ¿no? Con este lenguaje. Entonces prácticamente se empezaba a estudiar cómo colocar ciertos volúmenes en estas tramas y cómo se iban a empezar a deformar para darme un poco más de dinamismo o movimiento, que es algo muy particular de la oficina. Además, por el tema del LEED, Riad tiene altas temperaturas, 50 grados puede llegar. Entonces había el tema de cómo protegerlo del sol y al mismo tiempo poder colectar el viento, ¿no? Entonces ya se estaba empezando en un volumen que permita ambas funciones. Y este volumen colocarlo más o menos en las tramas que se estaban jugando en 2D, ¿no? Para ver cómo se adecuaba, cómo se deformaba.
eso es más o menos como un esquema de lo que se trataba de lograr. Entonces, cuando ya se tenía la trama, ya se podía empezar a identificar, ¿no?, dónde más o menos ubicar dependiendo del uso, ¿no? Las células más grandes como centros auditorios para el centro de convenciones, la biblioteca, o, bueno, o los más chiquitos para las oficinas. Y también no solo en 2D, sino también empezar a identificar las células en 3D. Ese era como el componente básico. Cuando tenías un patio central o un patio frontal, entonces como que de la misma base empezás a sacar diferentes tipologías, que esas según el uso los empezás a distribuir a lo largo de todo el proyecto. Como ven, este fue el resultado del concurso. Aún lo ven y bueno, se ve bastante básico aún, pero con esa idea el cliente estuvo contento y decidió por nuestra propuesta. Pero como ven, todavía falta bastante por desarrollar, es bastante básico. Son muchas imágenes, todavía las columnas están puestas por aquí y por allá, todavía no está tan definido. Intentos de texturas. Luego, bueno, vino la parte seria, que era la fase de coordinación. Aquí vino mucho el tema del modelo 3D para poder racionalizar todo el proyecto, porque era un proyecto bastante grande, 61.000 metros cuadrados construidos. Este era el modelo maestro, si se podría decir, donde teníamos todos los edificios. Creo que están... Sí, perdón. En esto pueden ver todos los edificios por los que estaban compuesto el proyecto, el centro de investigación, que es el más largo, el RCT, la biblioteca, el MUS es la Musala, que era un centro de adoración, el centro de conferencias abajo y el ITC, que era el centro de tecnología. Entonces, volviendo a este es el modelo maestro que estábamos utilizando para coordinar con todo el equipo que mostré antes. Un modelo bastante completo y complejo, donde prácticamente teníamos diferentes partes del modelo. El modelo de la piel, todo lo que era las superficies de fachada, el modelo de concreto, el modelo de acero, interiores, la estructura de la fachada y las ventanas en sí, y las instalaciones mecánicas, para después tener un sándwich de todo. Y ahí ven que las cosas se ponen un poco complicadas, ¿no? Cada parte tenía su proceso de racionalización. La parte de la fachada, como el concurso es muy rápido, la geometría es bastante sucia, se podría decir. Hay muchas superficies que no están totalmente rectas. Entonces pasamos por todo un proceso de racionalización y optimización del modelo. Como ven, todas las superficies en rojo son las superficies que no son planas y las grises son las más planas, ¿no? Pero teníamos que identificarlas. Entonces, bueno, los softwares nos ayudaban prácticamente a facilitar este proceso y identificar estos problemas. Armábamos prácticamente punto por punto, línea por línea, asignábamos planos, que son todos estos cuadraditos que ven por ahí flotando, sobre los cuales empezabas a construir las superficies, asegurando de que estén totalmente planas. El mismo software no te permitía cometer errores. Si había un error, te botaba error, no puedes, tenías que volver a arreglarlo. De forma similar, prácticamente se modelaron todos los perfiles estructurales del proyecto, en conjunto con los ingenieros, un trabajo bastante complicado. La fachada también, la lógica de la fachada, como eran superficies todas dobladas, se tenían que desdoblar, proyectar sobre una trama y doblarlas nuevamente para que la continuidad de las líneas tenga sentido. Y empezamos a armar pieza por pieza. Y consiguiendo resultados mucho más, que los veías mucho más sólidos, ¿no? Interiores también, superficie por superficie, asegurar de que todo estuviera plano, construible. Lo que pasaba por encima de la superficie es toda la distribución de pasarelas. Todo se tenía que modelar para estar seguro de que esté funcionando. También muchos de los ambientes
como de centro de convenciones, teníamos que racionalizar porque nacían de ideas de velocidad, que en el software te lo permite modelar bien rápido, pero una vez que lo tengas que racionalizar para construir, eso ya es otro tema. Teníamos que empezar a ver qué podía ser plano, qué podía ser curvo, si lo curvo podía ser cilíndrico o si no podía ser cilíndrico, entonces cómo lograr una lógica que algún constructor lo pueda crear al final. Y también la parte de instalaciones mecánicas era una coordinación bastante larga. Se coordenaba la ubicación de los quiebres por coordenadas, la ubicación de cada uno, de cada elemento. Y poco a poco los íbamos integrando todos los modelos concreto, interiores, mecánico, para poder empezar a navegar y ver lo que en verdad estaba pasando, ¿no?, dentro del modelo. Y como por ejemplo, ya aquí uno empieza a dar cuenta, ¿no? Los tubos azules no están calzando con las aberturas en el concreto. Entonces había que haber esa coordinación para reajustar las coordenadas para que en el momento de coordinar esté todo en orden, ¿no? O que en la fachada justamente ahí necesitas ciertas perforaciones para que puedan salir las ventilaciones de esas instalaciones, ¿no? O por ejemplo, como pueden ver ahí hay una pasarela que atraviesa todas las instalaciones. Entonces, gracias al modelo 3D, al poder poner todas estas capas dentro de un modelo, te das cuenta, no fácilmente, pero más fácil que simplemente en planos. Entonces era un ejercicio totalmente necesario. Estas ya eran las imágenes. Luego de la coordinación ya se nota de frente que es un proyecto mucho más sólido, que tiene muchas más lógicas, ya mucho más fuerte. Se ven todas las divisiones de los paneles, elementos que ya los encuentros están totalmente limpios. Las ventanas también tienen su lógica, dónde pueden estar ubicadas y dónde no. Interiores también, los puntos donde se apoyan, las aberturas interiores. Entonces ya simplemente con el proceso de coordinación y sacar otras imágenes se ve claramente como que el progreso que ha pasado el proyecto desde el concurso hasta esta fase. En los interiores también, ¿no? Y luego, una vez que esta parte de coordinación está lista, tampoco es suficiente decir, listo, ya está, construyanlo, ¿no? Habían ciertos detalles que aún seguían siendo complejos de solucionar porque obviamente nunca se ha construido algo de esta escala y de esta complejidad. Entonces, todos los contratistas, los contratistas de las fachadas, tenían que empezar a ver cómo es que lo iban a construir. Entonces empezaban a agarrar pedazos del proyecto y hacer lo que lo llaman mock-ups o maquetas uno en uno prácticamente. Esto era un modelo que sacaron sobre la forma de cubrir uno de los patios del sol, ¿no? Y lo construían en uno para ver si es que funcionaba. De la misma forma, los paneles con el encuentro de las mamparas lo construían en uno para ver si funcionaba. Y si habían errores, teníamos que solucionarlos. Pero al mismo tiempo ya se empezaba la construcción, por lo menos como era muy agresivo, había toda la parte de concreto y acero, que eso ya podían ir construyéndolo. Entonces, bueno, siempre es una carrera. La fabricación de acero la hacían en una compañía en Egipto y una en Dubái, y las trasladaban a Arabia Saudita por camiones todas las piezas. También, bueno, la parte del sótano de concreto, ¿no? Se veía, bueno, el trabajo que involucra, todo el proceso de inclusive poner las columnas en los ángulos que deberían de ser, ¿no? Porque obviamente todas las columnas, para seguir estas formas que les he mostrado, necesitaban unos ángulos bien precisos, que eran los que utilizaban los ingenieros para calcular. Entonces tenían los constructores que respetar al pie de la letra esos ángulos. Esta imagen me encanta porque esa es una zapata para una sola columna, así que pueden ver el cálculo estructural que hay.
Bueno, poco a poco el proyecto ya se iba consolidando, ¿no? Llegando a los niveles superiores, todo lo que es el concreto ya mezclado con los perfiles de acero, y poco a poco se iba densificando. Aquí pueden ver más o menos la escala con las personas ahí abajo, del mismo tamaño que una viga. Y toda la estructura principal, estructura secundaria que iba a necesitar el proyecto para empezar a cerrarse, ¿no? O sea, paso a paso, ¿no? Se iba cerrando el edificio poco a poco. Bueno, hasta aquí fue justo el punto donde yo me quedé. Ahí ya me retiré de la oficina y me vine para Lima. Si van a Riad en Google Maps, seguramente lo van a ver un poco más avanzado. Entonces, al final, como mencioné, a finales de 2012 decidí regresar a Perú. Si bien obviamente no es lo mismo, el mismo tipo de proyectos que se pueden aplicar allá que acá, diferentes tipos de clientes, los clientes aquí todavía no, o sea, quizás no le dan tanta importancia o confían tanto en estos sistemas, pero de todas maneras tenía la intención de cierta forma aplicar lo que había aprendido, ¿no? Y me asocié con dos colegas de la Ricardo Palma, Francisco Bon y José Sánchez, y creamos Lima Design Group. Sí, es cierto, no todos nuestros proyectos tienen lo aprendido, tratamos de aplicarlo en lo que podemos. Si bien son proyectos pequeños, les voy a demostrar más o menos cómo lo hemos aplicado en lo que hemos podido. Algunos ejemplos son totalmente estéticos, otros son ya con una razón mucho más paramétrica. Por ejemplo, un proyecto que tuvimos era un restaurante Nikkei. Existe uno ahorita, era para hacer un segundo restaurante. Este es el estado original, era una casa antigua que no la querían demoler, simplemente querían remodelarla. Entonces ya eso ponía ciertos límites, ¿no? De cómo poder aplicar lo que queríamos en el proyecto. Entonces, ¿qué tenía la mayor flexibilidad, no? O sea, teníamos en esta ubicación en República de Panamá con Benavides, quedaba en República de Panamá. Cómo llamar la atención del flujo vial más importante, que era Benavides, siendo una casa antigua de muros portantes, que es un poco complicado, no lo querían demoler. Decidimos optar por el tema de la terraza, ¿no? Una terraza externa que pudiera llamar la atención. Y decidir enfocar, ¿no?, la terraza inspirada en el tipo de comida. Como deben de saber, Nikkei, bueno, es comida de fusión peruana-japonesa, entonces de frente, ¿no? Cómo inspirarnos en los maquis. Y prácticamente creamos esta textura que perdón, un momento. Que prácticamente el software ayuda a empezar a deformar y a obtener unos resultados bastante interesantes, ¿no? Que claro, esto lo puedes hacer uno por uno, a mano si quieres también, pero bueno, miren cuánto tiempo demoró. Y prácticamente ese fue como el resultado que obtuvimos, ¿no? Para llamar un poco la atención. Otro ejemplo también pequeño era un ejercicio, un techo. Teníamos una remodelación de un Blue House en Costa del Sol que también involucraba la remodelación de este techo. Este es el estado original. ¿Qué podemos hacer aquí? Decíamos. Este es otro ejercicio totalmente estético, donde prácticamente jugamos con las vigas. Las vigas las amarramos a una curva digital, si lo podríamos decir así, la cual podíamos modificar. Y al modificarla, punto por punto, las vigas iban a adecuarse automáticamente a esta nueva curva, ¿no? Entonces te permite probar bastante y lograr llegar a un punto que, obviamente ese no es el mejor punto, ¿no? Pero lograr ensayar muy rápidamente y sacar resultados más interesantes, ¿no? En vez de estar modelando pieza por pieza, vez tras vez, mover y ver hasta que la encuentres.
Otro ejemplo pequeño eran unas mesas para los laboratorios del Colegio Cambridge. Las mesas ahorita bueno, en esa época ya se han desarrollado, están un desastre, ya querían renovarlas. Esta fue la propuesta que se planteó, pero esto, claro, esto fue a través de un proceso, ¿no? Que prácticamente permitía la flexibilidad de discutir con el mismo ingeniero estructural, ¿no? Porque era una forma un poco inclinada, tenía 2 puntos de apoyo, entonces con el ingeniero se discutía y me decía, no, mejor le ponemos otro ángulo. Y yo, bueno, por suerte toda la información está grabada, el software te lo permite, y me decía, ángulo de 100 grados y ese era el resultado, decía, ni a hablar. Entonces, poco a poco se negociaba hasta tener una forma más que esté de acuerdo con ambos y como lo ven, o sea, simplemente tienes la información ya toda grabada y simplemente la vas cambiando y el modelo se va adecuando. Entonces, simplemente agiliza mucho el proceso de diseño y de coordinación. Y no solo en esta parte, sino también para el proceso constructivo, porque de este modelo sacas todas las piezas para hacer el encofrado. Y esto se lo dimos al constructor y el constructor pudo realizarlo, ¿no? Paso a paso. Todos los encofrados con fierro para tener ya... Faltan unos detalles todavía, pero por lo menos la parte principal ya está levantada. Está un poco deforme, creo, la imagen. Bueno, finalmente el último proyecto donde hemos aplicado esto es una planta pisco en Cocrachacra. Como que aquí hemos aplicado la información paramétrica más de lo que aprendí en la maestría, si se podría decir. Es un proyecto pequeño todavía, pero bastante interesante. Prácticamente utilizamos, como es una planta de pisco, tenía maquinarias para hacer todo el pisco. Entonces había la preocupación de que el sol, porque tenía que estar totalmente, el cliente lo quería totalmente abierto, vidriado, entonces había el tema del sol, de cómo podía calentar las máquinas o el mismo pisco y queríamos protegerlo. Entonces, bueno, en este modelo prácticamente la esfera amarilla más claro es el sol y es más o menos como que el recorrido que podría tener, ¿no? Entonces, una vez que armas este modelo y tienes toda la información de ubicación del sol, prácticamente el techo los perfiles verticales del techo que ven en el modelo de abajo están reaccionando dependiendo de la ubicación del sol. O sea, los puntos más bajos están orientados hacia el sol para proteger del ingreso ¿no? Entonces, con toda la información en mi árbol de la izquierda, simplemente modificamos, van a ver, se modifica la ubicación del sol y van a ver cómo los perfiles verticales del techo van a empezar a adecuarse a ese movimiento. Entonces, como ven, o sea, aquí no estoy planteando de que el proyecto, los perfiles se van a estar acomodando continuamente. Lo que estoy tratando de decir es que este proyecto lo podrías colocar en cualquier punto del planeta y va a tener una solución distinta dependiendo de cómo el sol está orientado, porque obviamente ninguna orientación es la misma. Entonces da esa flexibilidad del estudio, ¿no? También en casos más críticos donde el sol es un poco más horizontal, también la altura de estos perfiles se adecuarían. Sí. Sí, un poco lento, pero bueno. Entonces, es bastante útil para poder sacar soluciones relativamente rápidas. Demora un poco en amarrar todo esto, pero una vez que ya está construido el modelo, se puede empezar a ver todas las opciones que hay, ¿no? A analizar, o sea, la ubicación donde está, cómo funciona de mejor forma optimizada. Y esto era más o menos el resultado que obtuvimos siguiendo la orientación del sol, siguiendo la ubicación del edificio. Y ahora que viene, bueno, estamos muy interesados en poder seguir aplicando este conocimiento en escalas más grandes de ser posible. Y, o sea, vamos a seguir intentando conseguir cosas más interesantes. Gracias.